Muy bien, entonces les doy la bienvenida a todas ustedes y bueno, también a Alex. Y así empezamos nuevamente, retomamos el estudio del Evangelio de Juan. ¿Les parece? Sí. Bien, vamos a empezar entonces con una oración. Oremos. Amado Dios, tú que eres nuestro universo, tú que estás en nuestro tiempo, tú, Señor, que eres quien tiene la voluntad eterna, bondadosa y llena de misericordia en este mundo. A ti te pedimos que nos guíes, que nos inspires, que nos unas en comunión contigo a través de la lectura de tu palabra, de modo que podamos recibir a Cristo vivo en ella y que así podamos conformar nuestras vidas a la suya. Te lo pedimos en nombre del mismo Jesús, tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Quiero invitarles a que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6. Juan 6, versículo 1. Juan 6, versículo 1. Donde está el relato de la primera multiplicación de los panes. ¿Me escuchan y ven bien, no es cierto? Perfecto, gracias. Bien, dice así. Después de esto, Jesús atravesó el mar de Galilea, llamado Tiberíades. Lo seguía una gran multitud al ver los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió a la montaña y se sentó allí con sus discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Al levantar los ojos, vio que una gran multitud acudía a él. Y dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para darles de comer? Él decía esto para ponerlo a prueba, porque sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió: 200 denarios no bastarían para que cada uno pudiera comer un pedazo de pan. Uno de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió: háganlos sentar. Había mucho pasto en ese lugar. Todos se sentaron y eran unos 5.000 hombres. Jesús tomó los panes, dio gracias y los distribuyó a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieron. Cuando todos quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastas con los pedazos que sobraron de los 5 panes de cebada. Al ver el signo que Jesús acababa de hacer, la gente decía: este es verdaderamente el profeta que debía venir al mundo. Jesús, sabiendo que querían apoderarse de él para hacerlo rey, se retiró otra vez solo a la montaña. Hasta aquí la lectura. Esta es palabra de Dios. Amén. Muy bien, queridos míos. Tenemos una multiplicación de los panes, un milagro en donde muchos y muchas, hablamos de 5.000 hombres,
usualmente en esta época sin contar mujeres y niños, así que podríamos pensar en más de 10.000 personas y nadie sabe de dónde apareció tanto alimento, tanta comida, de modo que hasta sobró, ¿no es cierto? ¿Hay algo que en este relato les haga, les dé alguna sensación distinta en comparación con los otros relatos de los demás evangelios, de los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos, Lucas, con respecto a la multiplicación de los panes? Porque este texto tiene algo especial que los demás no tienen, en donde Juan tiene una participación más abierta que en los demás. ¿No? No hay ninguna presencia que les cause impresión, interés, pregunta. Tampoco tienen por qué saberse todos los otros relatos de memoria, en todo caso, ¿eh? Es solo por si les llama la atención. ¿Mm? Pues aquí vemos a un niño. Hay un niño que es el que pasa los panes y los pescados. En los demás relatos son los apóstoles. Y Jesús les dice a ellos que pasen lo que ellos tienen. Acá cuando Jesús le dice a Felipe que le pregunta dónde vamos a dar de comer a toda esta gente, ¿no es cierto? ¿Dónde compraremos? Felipe le dice que no tiene idea y de pronto uno de los discípulos, Andrés, le dice que acá hay un niño con 5 panes y 2 pescados, ¿no? Y de pronto el niño es el que salva la situación. Pero bueno, ya llegaremos hasta allí. Veamos un poco de qué es lo que está sucediendo en el contexto. Jesús acababa de dar un sermón, no sé si se recuerdan lo que habíamos visto en las reuniones pasadas, en donde Jesús estaba contando sobre la relación suya como hijo de Dios con el Padre y de cómo él venía a instaurar una religiosidad, una espiritualidad inclusiva, no ligada a las presiones religiosas de la política religiosa y de los poderosos, de la ley, sino más bien del amor, del libre albedrío, de la libertad responsable, en donde cada persona ama a Dios y se siente amado por Dios desde su propia experiencia de fe. Y no puede ser el templo, no pueden ser los sacrificios, no pueden ser las obras humanas aquello que te muestra a Dios, sino todo lo contrario. Las obras humanas son solo una expresión de gratitud hacia lo que Dios hace en nuestras vidas, pero no puede ser que la obra humana, la peregrinación, el sacrificio, el dar limosna, te haga sentir superior a otros o a otras, te haga pensar que tienes mayor espiritualidad o más fe que otros o otras, o que incluso mereces más de Dios que otros o que otras. Ahí Jesús pone una pared enorme, la cual destruye para que podamos visualizar a Dios y no visualizar los símbolos de poder del ser humano, como son nuestros palacios, nuestros templos, las vestiduras, todo aquello que nos separa y que nos hace pensar que somos superiores a los demás. Y de eso hay mucho en todos lados, ¿no? No estamos solamente hablando de la época de Jesús y del templo de Jerusalén, también pasa hoy en día en nuestros propios templos, en iglesias que son más jerárquicas, en iglesias que son más pastorcéntricas, etcétera, ¿no es cierto? Y eso sucede, ¿no? Y por eso hay abusos también de poder, de espiritualidad, etcétera, ¿no? Jesús se da cuenta que hay mucha gente que todavía lo sigue, ya que él atraviesa el mar de Galilea y la multitud lo atraviesa con él.
La multitud ve que él está curando, que está haciendo signos, que es una palabra muy importante dentro del Evangelio de Juan, ¿no? Esto se llama el libro de los signos, esta parte. Así se le ha puesto, digamos. ¿Por qué? Porque Jesús está constantemente haciendo signos para que las personas entiendan, reconozcan a Dios. ¿Qué es lo que qué es lo que significa signos? Realmente siempre me llamó la atención eso también. Signos, no sé, Acá no el, sé. el signo va hacia aquello que es un símbolo, ya en el sentido más práctico y etimológico de la palabra. El símbolo es aquello que en el griego antiguo te conduce hacia un significado. Ah, ya. ¿Ya? Recuérdense que el bolos viene de lanzar, es lo que te lleva hacia algo, ¿sí? Y el sin, en el griego, quiere decir que te lleva a un sentido, ¿ya? A un significado, a un signo. En este caso, cuando tú ves un signo, te conduce hacia la comprensión de algo. Y eso es lo que quiere hacer el símbolo también. Así tenemos una cruz, por ejemplo. Uno ve una cruz, que es un símbolo cristiano, y eso automáticamente te hace un sentido en tu cabeza en donde, según como sea esa cruz, te va a transmitir una teología especial, con Cristo, con color, sin sangre, con sangre, etcétera, ¿no? En este caso, los signos de Jesús son las acciones de Jesús que conducen a los suyos hacia un significado, hacia un sentido. Y lo que quiere Jesús, que ese sentido, que ese significado siempre conduzca hacia Dios. ¿Mm? Por eso está una diferencia muy importante entre el símbolos en el griego, que es aquello que da sentido, y el diabolos, que es aquello que te aleja del sentido. De ahí viene la palabra diablo, que no es una persona, no es una personalidad, no es un ente. El diabolos es aquello que te quita el sentido de las verdades de Dios. Es aquello que es tentación, es en donde el orgullo humano es más grande que la capacidad de ser humilde y creer y confiar en Dios. Ese es el diabolos en el griego antiguo. ¿Mm? Luchamos contra ese sinsentido que no es una bestia roja con cachos y cola, ¿no es cierto? Eso es de Tom y Jerry, sino que es nuestra propia tentación al pecado y hacia nuestra falta de comprensión de Dios. Si ustedes lo ven desde el ámbito práctico, por ejemplo, cuando las personas sufren la muerte de un ser querido, si es que no tienen la conceptuación, el concepto de la muerte claro a los ojos de la fe, lo más probable es que encuentren en Dios a un culpable de esa muerte, más que a un apoyo de esa muerte. Y ahí está el diablo, en donde aquello que debería tener un sentido lleno de Dios, en realidad tiene un sentido lleno de orgullo, desconfianza y competencias humanas, en donde yo creo que Dios obra para mí y no para el bien de todos. Y ahí yo me separo de Dios. Y ahí actúa el diablo que tenemos adentro cada uno de nosotros, el sinsentido, lo que te lanza lejos de Dios. Por eso tenemos símbolos cristianos, que la idea de esa simbología, que es muy importante, es que a través de la vista, de los sentidos, de los aromas, de lo que escuchamos, de lo que percibimos, podamos recibir elementos que nos permitan comprender, acercarnos, vincularnos a lo divino, a Dios. Por eso nosotros como luteranos nos alejamos mucho de las líneas evangélicas y especialmente calvinistas, ¿no? Que no usan simbología religiosa porque creen que todo es idolatría. Y en ese sentido
para nada. Pues la simbología religiosa es muy importante, porque es comprender que si bien hay muchas personas y la gran mayoría, y es lo que debemos hacer, todos debemos reconocer a Dios en su palabra, bien, no todos pueden bastarse con eso. Hay personas que son más kinestésicas, que necesitan moverse. Hay personas que necesitan ver y no solamente comprender. Y no se refiere a ver las señales o la fe, sino ver simbologías, poder tener algo en sus manos, poder percibir para hacer uso de su fe y de su espiritualidad. No somos todos iguales. No podemos pensar en que ya yo tengo la palabra de Dios, entonces tengo la Biblia y con eso estoy listo. No, tengo que ver también cuáles son mis necesidades espirituales personales. Y quizás yo necesite vivir a Dios dentro del templo. O quizás yo necesite vivir a Dios en el campo. Quizás necesito vivir a Dios solo con la oración y la palabra. Quizás necesito vivir a Dios cantando, con velas, con incienso, con ropas especiales. Cada uno debe encontrar su forma especial de encontrarse con Dios. Y la idea es que el culto sea la forma que ojalá pueda de alguna manera u otra interpretarnos a todos, en donde todos podemos participar. Y por eso el culto debe cambiarse si es que no responde a las necesidades espirituales de la comunidad. Así entonces, entendemos el sentido del signo, pero en este caso los signos de Jesús están relacionados a sus obras, a sus milagros, más allá de sus palabras. Por eso vamos a ver mucho milagro en esta parte del Evangelio de Juan, entre milagros y predicación, signos y palabra. Así entonces, volviendo a nuestro texto, si es que quedó claro. Sí, gracias. Se nos dice que se acercaba la fiesta de la Pascua, ¿no? En donde, por supuesto, hay mucha gente en Jerusalén, es como la Navidad para nosotros, ¿no? En donde todo el mundo sale y todo el mundo va a la iglesia, aunque no vaya nunca en todo el año, etc. Y Jesús se da cuenta de que hay mucha gente, ¿no? En los otros evangelios diría también como ovejas sin pastor, ¿no? Personas que están buscando algo. Y es ahí en donde, en el encuentro con la multitud, le habla a Felipe. ¿Dónde compraremos pan para darles de comer? Una pregunta ciertamente retórica, porque cualquiera de nosotros en cualquier época, estemos donde estemos, si tenemos 5.000 personas, 1.000 personas, 500 personas, no vamos a encontrar pan en ninguna parte para ellos, ¿no? Eso ya lo sabemos. Y menos en esa época, ¿no? Hoy en día quizás podríamos hacer un par de llamadas y conseguimos, pero en esa época imposible. Jesús le pone en las manos a Felipe una misión que él no va a poder cumplir, pero lo llama a la reflexión, lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque lo más fácil es siempre lavarse las manos, ¿no? No es mi problema. Es como muchos dicen, bueno, si ellos vinieron, entonces es problema de ellos, ellos sabrán, ¿no? Nosotros estamos con Jesús, así que estamos asegurados, pero el resto, bueno, ahí verá cómo lo hacen, no sé, no tengo idea, no son amigos míos, no los conozco. Y Jesús quiere que ellos se vinculen con las personas. Jesús quiere que se hagan cargo de las personas, que no solamente, vinieron, qué bueno, listo. No, que se hagan cargo, que les hablen, que los conozcan, que sepan cuáles son sus necesidades. Y bueno, la primera necesidad de todos los seres humanos es precisamente, aparte del aire, el comer. Felipe le responde desde el punto de vista racional, ¿no es cierto? No, pero faltaría mucha plata y no tenemos, así que no se puede. Listo, una vez más, como no se puede, me lavo las manos y no me puedo hacer cargo. ¿Por qué? Porque no se puede. Y se echa para atrás y ojalá orando de que Jesús no le vuelva a preguntar más. Porque si Jesús le sigue preguntando, lo mata, ¿no? O sea, porque a la hora que Jesús le dice, ya bueno, pero anda a ver si te consiguen los 200 denarios, se muere Felipe, ¿no?
Así que tuvo la suerte de que luego aparece Andrés, otro discípulo, el hermano de Pedro, y le dice, mira, acá hay un niño que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Y nuevamente pone la duda, ¿no? Bueno, pero, ¿qué es eso para tanta gente, no? Y ahí Jesús recibe el signo que él estaba esperando. Alguien que se ofrezca a compartir lo suyo. Alguien que no tenga miedo de compartir. Porque si el niño llegó hasta ahí, no es porque los discípulos lo buscaron, y menos a un niño, sino porque el niño tiene que haber hinchado para compartir lo que tenía, porque sabía que era el momento de comer. Y el niño da lo que tiene, seguramente de sus padres también, para que Jesús sea el que distribuya. Porque como ya hemos dicho muchas veces antes, suele suceder, ¿no? Cuando estamos en un lugar público y llega la hora de almuerzo, llega la hora de la cena o de la merienda, y todo el mundo empieza a mirarse mutuamente, ¿no? Para ver quién saca primero. Y empieza este momento de terror en donde nadie quiere ser el primero en sacar las galletas o el pan o lo que sea. ¿Por qué? Porque se le tiran todos los buitres encima, ¿no? Para pedirle de lo suyo. Entonces, lo primero que nace de nuestra tentación humana es proteger lo propio, no querer compartir. ¿Por qué? Porque me van a engañar, me van a robar, me van a quitar lo que es mío. Y a diferencia de ello, este niño hace la diferencia total en donde él decide por sí mismo querer compartir aquello que tiene, confiando, confiando en que Jesús sabrá qué hacer con eso. Y qué importante es, porque muchas veces pensamos que nuestra ayuda no es nada, que el kilo de arroz que traemos a la iglesia no es nada, que la donación que hacemos no es nada, que nuestro trabajo no es nada, y es. Y lo primero que es que habla de nosotros mismos, de que estamos empezando a desprendernos de nuestras seguridades materiales. Qué tan importante es. Y esto no significa que tienes que entregarle todos tus bienes a la iglesia para ser salva, no, para nada, sino que tengas muy bien en claro en dónde está tu corazón. Si en tus seguridades, a través del dinero y de lo que ese dinero te puede dar, o de hacer lo correcto en gratitud a Dios. Y eso lo puedes hacer solo, o lo puedes hacer con tu comunidad. Pero hay que hacerlo sí o sí. Y cada uno en su propia vida, en su propia experiencia, con sus propias posibilidades, debe saber, descubrir y practicar su propia forma de servicio, de diaconía. Y este niño encuentra su servicio, su método para servir a Dios a través del compartir su pan y su pescado, el de su familia. ¿Mm? Que no es poco, ¿por qué? Porque era la comida de ellos, ¿no? Esperando que Jesús supiera qué hacer con ellos, porque tampoco comete el error que cometen muchos, demasiados, de decirle a Jesús en qué tiene que usar su donación. O sea, el niño no llega, ni los discípulos se atreven a decir, ya mira, este niño trajo esta comida, pero mira, esto va a ser para nosotros primero, ¿ya? Y luego vemos si es que aparece más por ahí. No, una vez que tú donaste, ya te divorciaste de esa donación. Y debes confiar en que será bien utilizada por aquellos que están organizando, y si no, entonces tendrás que aceptarlo. Pero no se puede pedir cuentas por cosas
que uno ha donado en amor. Ya muchas veces ha pasado en la iglesia también, cada vez menos, gracias a Dios, pero en donde aparecen cosas así como que uno regala una chaqueta regalona, un pantalón regalón, unos zapatos regalones a alguien necesitado y después ve que ese alguien no tiene la chaqueta, no tiene los pantalones, no tiene los zapatos y empezamos a juzgar a esa persona porque no usó ese pantalón, esa chaqueta, esos zapatos como yo los hubiera usado, sino que los regaló, los quemó, los vendió, no importa. Y dejo de servir, dejo de ayudar porque la persona no cumplió mis expectativas de servicio. Y eso es un error terrible. ¿Por qué? Porque es la forma más macabra que tenemos de dejar de servir, de dejar de ayudar. Solo ayudamos cuando los demás cumplen nuestras expectativas. Entonces yo te doy, perfecto, te doy, pero lo que yo te doy tienes que usarlo como yo te digo. Si no, no te doy. Y eso no es ayuda. Eso es ejercer poder sobre el otro. Eso es una especie de abuso, en donde yo que soy el proveedor, yo soy el que tengo y tú no, entonces tú haces lo que yo digo que tú tienes que hacer. Y está bien, puede que yo tenga razón al decirle a esa persona que tiene que usar la ropa, el dinero de tal forma. Claro, puede ser algo de muy buena voluntad y de muy buen corazón, pero yo no puedo obligar al otro a que haga las cosas como a mí me gustaría, sino que debo enseñar de a poco, con paciencia, y dar el ejemplo. Pero tal como los hijos siempre van a tomar el camino que creen que es correcto y ese camino muchas veces no es el de los padres, así también en nuestro servicio, en nuestra forma de dar gracias a Dios a través del amor al prójimo, muchas veces ese servicio, ese amor no será bien recibido, no será agradecido, no será visto. Y nosotros debemos seguir sirviendo igual. ¿Por qué? Porque nuestro amor por Dios y al prójimo no debe ser condicional. Al menos la búsqueda de ese amor no puede ser condicional, porque si no, no somos mejor que nadie. Y tampoco estamos entendiendo el amor de Dios, que no es condicional. Entonces nosotros queremos ser condicionales con los demás, pero sentirnos amados por Dios tal como somos, ¿no? Entonces yo puedo ser vulnerable con Dios, pero los demás no pueden ser vulnerables conmigo, porque yo quiero que sean perfectos. Yo quiero que sean como yo quiero que sean. Porque yo soy el que sabe, yo soy el que sé, yo soy el de la experiencia, yo soy el que tiene la plata, el que dona, yo soy el que trabaja, yo soy el que predica. Entonces todos ustedes se transforman en especies de esclavos de aquel que ejerce la donación, que ejerce el poder, que ejerce la predicación, y no funciona así la vida. Ojalá que no, al menos. Porque deja de ser amor. Esto funciona igual que los celos. Todos somos un poco celosos, está bien, ya sea de la pareja como de los amigos, etcétera. Pero cuando yo busco controlar tu libertad a través de un pseudo amor controlador, ya no te estoy amando, te estoy controlando. Ya no te estoy amando libremente, no estoy confiando en ti. Eso ya no se transforma en amor, sino en obsesión, en abuso. Y aunque puede ser muy extraño, la forma de ayudar que tenemos a veces también es abusiva, porque nos ponemos en una posición superior a los pobres, a los drogadictos, a los solitarios, a los alcohólicos, a las personas en situación de calle, etcétera. ¿Por qué? Porque no hemos caído en ese error, no hemos caído, no hemos tomado esas decisiones. Y ahí nosotros no somos mejores que ellos, sino que peores, porque nosotros que tenemos la educación, nosotros que tenemos las oportunidades, nosotros que conocemos a Dios, caemos en la tentación más diabólica de todas,
creernos dioses sobre los demás. Esa es la tentación de la serpiente a Adán y Eva, ¿no? Nunca lo olviden. Todo el relato de Adán y Eva se trata de eso, de que la serpiente le dice a Eva, si comen de esto, serán como dioses. Y ahí está el problema de la humanidad. Ese relato de Adán y Eva es una radiografía hacia la forma que tenemos de vivir como seres humanos. ¿Mm? Pero eso ya está en otros videos. Así, este niño se transforma en el símbolo, en el verdadero signo de este milagro, que nace del compartir, de la buena voluntad, del desinterés por lo propio y del interés por lo comunitario, por la pérdida del miedo paralizante que es el terror a no tener que comer o a ser engañado. Este niño simplemente lo da todo. Aunque no debe haber fácil haber llegado hasta Jesús, ¿no? Tiene que haber hinchado bastante. Incluso los mismos discípulos le advierten a Jesús, como siempre lo hacen, de que aquello que le vienen a proponer no sirve para nada. Ellos hacen siempre esa introducción nefasta, ¿no? De que, oye, hay un niño aquí que tiene estas cosas, pero bueno, ya déjenlo, está bien, está loquito, es tontito, no importa. Y Jesús eso es lo que quiere. Ahí está el verdadero milagro, cuando el milagro somos nosotros. Si Jesús no viene a hacer milagros de Dios al mundo, no es un milagrero, si no se habría sentado en un trono a hacer milagros simplemente sin ver a nadie. Y Jesús no vino a hacer milagros. El tema es que siempre ese signo, ese milagro, tenga que ver con la visión de Dios sobre nosotros. Los milagros de Jesús siempre traen una bondad de Dios hacia nosotros. Y esa es la relación con Dios que debemos retener de cada milagro, de cada realidad. Bien, este niño entonces es el signo, ¿no? Es el signo en donde Dios obra. ¿Por qué? Porque la idea es que Dios sobre a través nuestro y que no seamos nosotros los que estemos siempre buscando la aprobación de Dios a través de obras, ¿no? Que es la gran dificultad religiosa a lo largo de los tiempos, ¿no? El que queremos ganarnos a Dios, tal como queremos ganar nuestras relaciones, queremos ganarle a los amigos, queremos muchas veces competir con nuestra pareja, ¿no es cierto? Cosas que pasan en la vida cotidiana. Jesús entiende que el signo empieza, se inicia este proceso de obra de Dios cuando el niño muestra lo que sucede cuando uno comparte, cuando uno es solidario, cuando uno actúa no por protegerse a sí mismo, sino por el bien mutuo. Y así los hace sentar, lo cual significa que los ordena, porque ningún milagro se hace en un espacio desordenado, en el sentido de que esto no es un show, no es un circo, en donde la gente está bailando y de pronto empieza a llover cerveza, ¿no? No se trata de eso, no se trata de entretener a las personas. Tienen que sentarse, tienen que calmarse y sobre todo tienen que perder el miedo a hacer lo que tienen que hacer, a hacer lo que el niño está haciendo. Y para eso debe reunirlos en grupos. Ahí los otros evangelios son un poquito más claros en esto, porque dice que Jesús los separa en grupos de 100 en 100, de 50 en 50, etc. De tal forma que va separando el grupo grande en pequeños grupos pequeños, más chicos, en donde uno ya va perdiendo el miedo, ¿no? Es mucho más fácil trabajar en un grupo de 10 que en un grupo de 50, en donde la mayoría va a pasar desapercibido y solo los que tengan un liderazgo más grande van a hablar, ¿no? Como funciona usualmente. Y así se sientan
Y Jesús, sin hacer un sermón, sin hacer muchas explicaciones, con la gente distribuida en el pasto verde, que puede ser un signo de vida, ¿no es cierto? En un espacio con pasto verde dentro del desierto, ¿no? Un símbolo de que algo bueno iba a pasar. No estaban sentados en la arena ni en el desierto, no, un espacio con pasto. Y así simplemente transforma el signo del niño de ese compartir, lo transforma en un ofrecimiento a Dios. Entonces toma los panes, los 2 panes o 5 panes, da gracias, los muestra. Cuando uno da gracias a Dios, tal como lo hacemos con la Santa Cena, mostramos lo que tenemos en una acción de gracia, para que todos lo vean. Esto no es algo oculto, es algo que se muestra. Por eso el primer gesto de la Eucaristía, cuando se va a instituir la Santa Cena, es el desvelo, en donde ese velo que está sobre el cáliz y la patena, donde está el pan de comunión, se desvela como una novia, de modo que el misterio empiece a ser visto, comprendido, recibido por las personas. Jesús desvela este pan y lo ofrece a Dios. Y luego que lo ofrece, lo distribuye. Desde los discípulos podemos imaginar hacia el resto de las personas. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que quisieran. ¿Puedo agregar algo, Rudy? Por supuesto. De una imagen que por lo menos a mí, no siempre, pero hace un tiempo se me da después de esto, que ocurre después del Sermón del Monte, ¿cierto? O sea, ya fue antes la predica de Cristo a un montón de gente. Hace este milagro y lo separa por grupo. Y yo creo que también es un gran símbolo de formar comunidades. Porque si nosotros nos vamos como a la cotidianidad y a lo que nosotros conocemos, ¿dónde hacemos las mayores relaciones como de amistad, de servicio, de familia? Es a través de la comida. Siempre tenemos nuestro recuerdo asociado a la comida. Y también el hecho de que sea después del Sermón del Monte y agruparse en grupos más pequeños, porque no se habla qué pasó después, pero ¿qué seríamos nosotros si hubiésemos estado ahí? Que nos hubiésemos encontrado en un grupo más pequeño con gente que no conocíamos, que a lo mejor venía de otras partes, estamos compartiendo una comida después de un momento y de una prédica que algo dejó en nosotros, y es el momento también para que yo me imagino, habiendo estado ahí, de decir cómo me llegó, cómo me afectó, qué es lo que puedo decir al respecto. Y para eso no necesita que Cristo esté vigilándonos, sino que simplemente es sentarnos con otras personas que son distintas, a compartir algo que vivimos juntos, pero a lo mejor nos llevó de distintas formas. Pero siendo distintos, también compartimos algo en común, que estábamos comiendo juntos, que estábamos siguiendo una persona que creíamos todos. Entonces también para mí es un símbolo de formar comunidades y de abrirse a otros. Sí, creo que estoy muy de acuerdo con aquello que tú dices, porque si bien acá en Juan no está el Sermón del Monte, sí hay un sermón de Jesús al respecto, o sea, antes de este signo. Ciertamente Jesús tiene una forma pedagógica muy centrada en la mesa. Jesús siempre se sienta a la mesa con las personas, con los pecadores, con los discípulos, con las mujeres. No hace discriminación de personas, y siempre en la mesa, ¿no? Siempre tiene que haber algo de comer, algo para compartir. Los mismos discípulos de Maús, cuando ven a Jesús resucitado, lo reconocen al compartir, al partir el pan, ¿no es cierto? En la mesa. Y Jesús, cuando se encuentra con sus discípulos, resucitado también, les da
un pan, un pescado asado. ¿Mm? Claro, pero yo lo pensaba más allá como del compartir la mesa, sino que es como cómo el estar reuniendo estos pequeños grupos, hacer como todo el proceso de escuchar la palabra, alimentarnos por un milagro, reunirnos en una circunstancia muy especial, es también llevarnos a abrirnos, no cerrarnos de mente y decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo nos llega esto? También es una forma de ser comunidad. Claro. El procesarlo, porque tiene que haber un momento de procesamiento que puede ser tanto en la soledad que todos necesitamos, pero también a veces necesitamos de otros para procesar la palabra de Dios, porque todas la vemos de una forma distinta. Y a lo mejor el abrirnos a escuchar a otros, tener estos momentos que a lo mejor son telemáticos, pero el abrirnos a otro, el cómo nos llega la palabra de Dios, es construir también nuestra fe en nuestra comunidad. Sí, me encanta, sí. Es como el cafecito después del culto, pero conversando Que el no hace sermón, ¿no? falta. Vaya que Exactamente hace lo falta. mismo. Claro, es como tú ves en este gesto de Jesús como una intencionalidad de dar el espacio para que la comunidad, ¿no? O las comunidades presentes se tomen un tiempo de reflexión sobre lo que está sucediendo, para que lo Claro, a eso conversen. iba. Ujú. A eso yo iba. Sí, De sí, que qué bueno, no lo había visto yo, la verdad que lo encuentro fantástico, fantástico. yo creo que siempre tenemos que darnos el tiempo, porque no siempre lo vamos a entender igual, y a lo mejor Sí, el mismo texto va a cambiar, bueno, cambia con el tiempo, lo entendemos distinto, claro. pero es como darnos el tiempo para nosotros mismos para procesarlo y para compartirlo, ver cómo procesan otros, y a lo mejor también estamos cambiando. Ujú. Me encanta eso, estoy plenamente de acuerdo con Belén. Qué importante eso es parar, ¿no? Detenerse. ¿En dónde Me está mi encanta. vida? ¿Hacia dónde voy? ¿Cómo estoy percibiendo este signo? En este caso, la predicación, el milagro, cómo, cómo estoy sintiendo la presencia de Dios en mi vida. Y además, lo más importante, creo yo, es cómo estoy viviendo con Dios mi vida, con la muerte que tengo cerca, con el miedo que tengo, con las inseguridades que tengo, con las incertidumbres que tengo. ¿Cómo estoy viviendo? Porque, claro, escucho a Dios, es lo mismo que ir al culto, ¿no? Escucho el sermón, participo, pero me doy realmente un tiempo después para poder estar con Dios y ver en qué lugar estoy y qué lugar tiene Dios en mi propia vida, o solo me lleno de información doctrinal, o solo quiero saber lo que es correcto y lo que no. Pero si no vivimos realmente a Dios, entonces todo lo demás da lo mismo, po, porque no va a poder ejercer su obra en nosotros, porque no nos estamos preparando para ello. Qué importante es lo que dice Belén, darnos ese espacio, esa posibilidad de junto con otros conversar en la mesa, ¿no? Con la comida y percibir cómo Dios va obrando en nosotros, qué es lo que va haciendo. Y así educarnos mutuamente, compartiendo mutuamente nuestras experiencias de fe, nuestras caídas, nuestras levantadas, nuestras historias, nuestros pecados, las cosas que hemos podido mejorar y de cómo hemos podido aprender a ser cristianos en un mundo en donde cada vez se hace más difícil o es menos bien visto, ¿eh? Ya los cristianos vamos a dejar de ser mayoría y va a empezar una nueva época en donde vamos a tener que centrar nuestra fe de una forma mucho más real, ya menos seguros en las instituciones, menos seguros en el poder de la iglesia, menos seguros en las influencias pastorales
y empezar a trabajar nuestra fe de una manera mucho más individual, más responsable y más consecuente. Porque hasta esta altura daba casi lo mismo, ¿no? Porque la iglesia es tan grande, la institucionalidad es tan importante, que da lo mismo si hay curas pedófilos o no, y todo eso. ¿Por qué? Porque no hacía gran diferencia, pero ahora sí la está haciendo. Y va a llegar el momento en donde vamos a tener que tomar partido y empezar a tomarnos mucho más en serio la fe. Ya no como una tradición, ya no como algo que me heredaron mis papás, sino como una real experiencia de Dios que debe ser buena para mí y para los que me rodean. Y no solamente que se transforme en una tradición legalista, que lo único que haga sea ponerle más ley a la gente para que supuestamente se vayan al cielo. Ya nos va a tocar eso, ¿eh? Pronto. Jesús toma los panes, los muestra como una institución sacramental y luego comparte sin distinción, ¿eh? Muy importante. No hay excepción de personas en la mesa de Jesús. Y siempre debemos recordar eso, aunque muchas veces queremos que haya, no la hay. En la mesa de Jesús, en los signos de Jesús, no hay diferencias entre pecadores, sino que simplemente somos todos pecadores necesitados de Dios. Siempre debemos recordar que la mesa, inclusive de la última cena, en esa mesa en donde están los discípulos, los apóstoles, los más cercanos, están aquellos que lo niegan, que lo traicionan, y Jesús comparte el pan con ellos también, sin juicio, sin castigo, sin maldiciones, porque es ahí donde Dios obra. Si no, no somos mejores que nadie, creyéndonos dioses para andar separando gente, o mandando a algunos al infierno y otros al cielo. Hace poco se armó una problemática en el Facebook en donde una persona que escucha los sermones se lo publicó en su muro y justo se trataba el sermón sobre el amor de Dios sin límites, sin barreras, ¿no? En donde Dios mismo derribaba las barreras para amarnos y que ya no dependía de nosotros. Hace 2 semanas atrás, si no me equivoco. Y hubo toda una discusión con un caballero con una visión diferente, en donde a él lo único que le importaba no era el amor de Dios, sino saber quiénes se iban al infierno y quiénes no. Y aunque puede sonar chiste, hay demasiadas personas que les preocupa eso, ¿no? Siempre que, ¿quién es el malo? Para yo ser el bueno. ¿Quién es al que Dios aborrece? Para que a mí no me aborrezca, ¿no? Entonces siempre fijándome en los pecados ajenos, en estos versículos bíblicos perdidos por ahí, en donde aparece el infierno, en donde aparece el lago de fuego, etcétera, y ahí me agarro eso, aunque salga 2 veces, me agarro en eso, porque sale en la Biblia, entonces con eso tengo razón para poder ejercer el abuso a los demás y decir, no, pues Dios no es puro amor. ¿Por qué? Porque algunos se van al infierno. No sabemos quién, pero seguramente los que son distintos a mí, obvio. Y todavía hay demasiadas personas que se contentan con vivir esa fe dualista, en esta constante lucha entre el bien y el mal, entre los amados y los odiados por Dios, entre los salvados y los no salvados. No se trata de predicar una salvación universal, que eso no existe tampoco en la Biblia, no es que todos se salven y listo y da lo mismo lo que haga cualquiera, eso no dice en ninguna parte, yo tampoco lo digo, pero nosotros no somos Dios y yo ni nadie tenemos la autoridad ni la capacidad de decir quién se salva y quién no. Esa es la pega de Dios y el único que la va a hacer es Dios, no nosotros. Nosotros tenemos que predicar su amor, su perdón, su restauración, la transformación de nuestras vidas, para que así muchos
puedan creer y encontrarse con Él. Esa es nuestra misión. No andar separando entre salvos y no salvos, entre pecadores y menos pecadores, porque esa es la pega de Dios, no la nuestra. Por eso hay que tener mucho cuidado con eso. Así, cuando todos quedaron satisfechos, Jesús ordena que se recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada, porque Dios no pierde nada. Toda la obra de Dios es para bien, es para salvación, es de misericordia. Y los panes que sobran tienen que alimentar a otros. Eso quiere decir que el signo de Jesús, este signo de vida, debe alcanzar a otros. Y que yo debo tomar ese pan que sobra y compartirlo con otros para que vivan esta experiencia del compartir el pan de Dios, de ser parte del milagro de Dios, en donde nosotros somos aquellos llamados a hacer ese milagro realidad, no por nuestra bondad, sino por la obra de Dios en nosotros. Así la gente reconoce a Jesús. Claro, dicen, este es verdaderamente el profeta que debe venir al mundo. Aún no lo reconocen como Salvador, como Mesías, al menos aquellos, sino solo como un profeta sabio, un mensajero de Dios. Con lo cual podemos inferir desde el significado de la obra de Dios a través de este signo, de este milagro, y es que el verdadero milagro es el compartir. Si hubiera sido realmente un milagro en donde el pan y el pescado aparecen de manera milagrosa por arte de magia, probablemente lo hubieran reconocido como Mesías. En este caso lo ven como un profeta, como un sabio, como un iluminado, en donde probablemente, al menos en mi interpretación, ¿no? Jesús no está haciendo un milagro trayendo pan y pescado del cielo, sino que está enseñando a armar comunidad, como dijo Belén. Y ese es el verdadero milagro, en donde podemos compartir lo que somos, lo que tenemos, solo por amor, y no para protegernos, para escalar o para abusar de los demás. Y muchas veces ese milagro es más difícil que el milagro que viene del cielo. Y solo un verdadero profeta puede enseñarnos a vivir así, desprendidos, sin miedo, sin pensar que me están engañando todo el día o que se están aprovechando de mí, que es lo que siempre hacemos para dejar de ayudar. Pensar mal del otro, ¿no? Porque así tenemos una razón para dejar de ayudar, porque el otro es malo, me engaña, etc. Y ahí obstaculizamos el signo. Pero cuando permitimos que Dios obre, entonces el signo obra. Y a la larga ese signo somos nosotros. No necesitamos milagros de afuera. Necesitamos creer que el verdadero milagro sucede en nosotros mismos cuando creemos, cuando vivimos con Dios. Y que si yo logro ser milagro en sus vidas, y si ustedes logran ser milagro en las vidas de los demás, entonces a nadie le va a faltar Dios, ni palabra, ni alimento. No se trata de que las cosas se solucionen del cielo. Se trata de que yo solucione mi vida para poder dar gracias a Dios con mi vida para alegrar la vida de otros. Y si uno no sabe qué hacer, tiene que dejar de pensar. Porque esto no se trata de hacer una planificación estratégica para servir a los demás. Se trata de una actitud de vida todos los días, cotidiana, en donde yo me estoy preocupando de cómo puedo servir, de a quién puedo ayudar, de cómo puedo hacer lo correcto, sin
juicio. Sin miedo. El domingo me retó una persona que se subió a mi auto porque yo tengo una cajita con monedas en el auto, ¿no? Y a todas las personas que piden yo les doy. Y, y me llamó la atención de que por qué yo estoy haciendo eso, ¿no? Y yo le dije, porque puedo hacerlo, listo, se acabó. Y si veo a personas con niños en sus brazos, aunque pueden estar haciendo un montón de cosas mal, ¿acaso me voy a morir por darle 500 pesos a cada uno? O sea, ¿me voy a quedar pobre? ¿Voy a quedar en la calle? No. Se puede, entonces se hace, listo, no se piensa más. Y es solo un tema de actitud, con eso no le soluciona la vida a nadie. Pero al menos estoy predispuesto a ayudar. Y desde ahí el Señor va obrando para que se me ocurran cosas mejores, para que juntos podamos hacer cosas mejores. Pero si yo no estoy haciendo nada por nadie, ni siquiera tirarle 100 pesos a alguien, entonces, ¿qué? ¿Por arte de magia me va a venir el amor cristiano de servicio y de no, nada? ¿Por qué va a venir nada? ¿Por qué? Porque siempre estoy pensando en que me están engañando, que el otro es flojo, etcétera, y al fin no hago nada. Y lo primero que tenemos que descubrir es el signo de este niño. Tengo los panes, tengo los pescados, los doy entonces. Listo, no se piensa más. Porque si la pienso, no lo hago. Así de simple. Esto es como pedir pololeo o dar el primer beso. Si la pienso mucho, no la hago, porque me da miedo. Me muero de miedo, de ansiedad. ¿De qué pasa si me dice que no sé cómo hacerlo? ¿O no sintieron ese miedo acaso? Claro, da terror. Ayudar pasa lo mismo. Y al final nos hacemos tantas preguntas que queremos transformarnos en San Francisco de Asís para poder ayudar, cuando tenemos que partir ayudando con lo que somos y con lo que tenemos. Y listo, se acabó. Y si no es suficiente, no es suficiente. Bueno, pero estamos haciendo eso y eso tiene que educarnos, sensibilizarnos para poder hacer lo correcto entre nosotros. Y así compartiendo nuestras experiencias. Ya, yo tengo una cajita con monedas en el auto. Hay personas que salen con alimentos para entregar. O sea, no importa. No es una competencia. El tema es que todos vayamos tomando las ideas de los demás y hagamos las cosas bien, sin pensar que nos están engañando, sin tomarle la temperatura a la persona que está con nosotros, solo por amor, hasta que encontremos la forma de poder hacerlo con mayor responsabilidad, con mayor acción, con mayor cambio. Pero el no hacer nada nunca es una opción. Y eso es lo que debemos entender. Y en eso todos y todas podemos hacer la diferencia desde lo micro para llegar a lo macro. Y la persona está al lado tuyo, está al frente tuyo, está fuera de tu casa. No tienes que ir a Tanzania a buscarla. Y una vez que nuestros corazones estén sensibilizados, estén preparados para el amor, Dios va a hacer su obra y nos va a mostrar el camino para poder ayudar, para poder transformar vidas y hacerlo para bien. Y creo que eso es lo que Jesús está buscando en esta primera multiplicación de panes. De modo que nosotros seamos los multiplicadores de ese pan y de esos pescados. Que vayamos derribando las barreras, los muros, los juicios y empecemos a amar con todo lo que cuesta. Solo porque Dios nos amó primero. Y ojalá que todos lo podamos hacer.
Que así sea. Muy bien, gente querida, estamos en la hora. Qué bueno volver a verlas. Qué bueno poder conversar estas cosas de nuevo. Y así seguir creciendo juntos. A todos los que puedan, nos veremos este sábado y o domingo en nuestros cultos. Y ahí vamos a tratar de compartirnos entre nosotros también, hablemos entre nosotros las cosas buenas que hagamos. ¿Ya? Esto nos sirve si cada uno hace las cosas en silencio y oculto, con esta famosa frase que no sirve para nada, de que tu mano derecha no sepa lo que hace tu izquierda y todas estas cosas. Eso no sirve. Acá nosotros necesitamos aprender juntos. Y solo aprendemos juntos cuando yo obtengo las ideas de ustedes y ustedes de mí y nos nutrimos juntos. Y en vez de tratar de hacer todo para callado, que no se note y esconder las cosas bajo, que te pasen la plata escondido, que te hagan cosas escondido. No, acá no hay que hacer nada escondido, hay que estar orgulloso de poder servir. Y no hay nada que temer. Y si es que alguien ayudó a alguien, que lo cuente abiertamente, ¿cuál es el problema? Mientras no se crea superior, estamos bien. Pero qué bueno es unir las ideas, unir las proyecciones, unir lo que salió bien con lo que salió mal y poder aprender juntos a hacer estas cosas. Y nadie sabe hacerlo bien. Y si la Hani salió repartiendo fideos, que lo cuente. Y si la Karen salió a repartir sopa, que lo cuente. Y si la Renate hace sanguchitos para la gente que le toca el timbre, que lo cuente. ¿Cuál es el problema? ¿Acaso Jesús hacía cosas ocultas? No, que se vea. Si no se ve, queridas mías, entonces es como si no pasa. Esto se tiene que ver, se tiene que notar. Y no tenemos que tenerle miedo a eso. El único tema es que no nos creamos superiores a los demás al hacerlo, sino que solo estamos cumpliendo con nuestro deber y con las ganas que tenemos de servir. Así que compartamos nuestras experiencias, compartamos nuestros fracasos, compartamos nuestras victorias, compartamos nuestras emociones. Hoy me sentí mal haciendo esto, me sentí bien haciendo esto, y así aprendemos. ¿Ya? Muy bien. Hagámoslo entonces. Oremos. Espectacular. Pidamos a Dios que nos ayude. Porque a todos nos cuesta. A todos nos cuesta. Todos tenemos juicios. Todos tenemos miedos. Y juntos vamos superando esas cosas. Oremos y pidamos a Dios que nos guíe nuestros pasos y nuestras manos. Oremos. Amado Dios, gracias por este espacio en donde tú nos ayudas a reconocer nuestros dones a tu servicio, al servicio de tu amor en este mundo. Danos los ojos de Cristo para poder mirar al necesitado y también a nosotros mismos de la misma manera. Aléjanos de las excusas y justificaciones, sino más bien haznos valientes para hacer lo que podemos hacer mientras aprendemos a hacerlo mejor.
Ayúdanos a compartir nuestro pan, nuestros pescados, y no tener miedo a perder o a ser engañados, porque eso va a pasar igual. No se trata de perder o ganar, se trata de hacer lo correcto, aunque nos vaya bien o nos vaya mal, aunque sea bien recibido o mal recibido. Esto, Señor, lo hacemos por amor a ti y no por nuestro propio orgullo. Obra tú en nosotros, en nuestra iglesia, en nuestra comunión, para que así podamos reflexionar sobre estas cosas hasta que tú decidas hacer la diferencia, utilizarnos como instrumento tuyo hacia el amor en este mundo. Quédate con nosotros, inspíranos cada día y quédate siempre en nuestros corazones. Te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador, con aquellas palabras que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Que la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, los conserve en la fe, ahora y siempre. Amén. Gracias. A ustedes. Muchas gracias.